El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Alex Malaquías, Kirigaya 21, Jeffrey J. Ramírez, Hiyuto Mioka, Renzo 1434, Hugo Andrada, Ezequiel Pendragón, Nicolás Silva, Jacob Medina, Cruz Alberto, Camilo Pérez, Seven el Monarca, Vegeto 999, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Juan Octavio Sumaya, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Marcos, Andrés Hurtado, BLCBAS 540, Dalix 123, Amimaru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 16. Capítulo 76, Regalías. El punto de vista de Adrián. Tener a Zane en el panteón de internet fue una decisión que tuve que analizar con cuidado, porque a diferencia de Lucky, quien siempre mostró una actitud amigable y me dio la confianza que necesitaba para confiar en ella, eso con Zane aún no había sucedido. Lo acepté durante este periodo de prueba en el panteón precisamente para ver si encajaba bien con nosotros, si era una persona fácil de tratar y si no tenía otros motivos ocultos. Al ofrecerle un porcentaje bajo, y dado que no tenía otra cuenta de poder divino, su crecimiento estaría completamente bajo mi control, por lo que incluso si tuviera otras intenciones, podría tratar con él fácilmente. Lo único que comencé a pensar y considerar a través de internet fue cómo dividiría el poder divino para otros dioses. Mi idea inicial era hacer como si tuvieran acciones en mi empresa, como funcionaban las empresas en mi mundo anterior, pero me di cuenta de que si añadía demasiados dioses nuevos al panteón en el futuro, la cantidad de poder divino que me quedaría después de compartirlo con todos podría ser demasiado poco, así que decidí cambiar eso. En lugar de ofrecer hasta el 20% del poder divino total obtenido, utilizaría un sistema utilizado por una gran corporación en mi mundo. Yo crearía una cuota del poder divino total ganado a través de internet que permanecería conmigo, y otra que se dividiría entre los demás dioses que participarán en internet. Esta cuota tendría un límite, por ejemplo. Una aplicación utilizó la divinidad de 10 dioses diferentes para funcionar y ganó 1.000.000 de puntos de poder divino. Si ofreciera a cada uno de esos 10 dioses el 20% de los ingresos de la aplicación, les debería más poder divino del que internet me haría ganar. Así que, para equilibrar eso, me di cuenta de que esta cuota era esencial. Sería algo así como, si la aplicación ganara 1.000.000 de puntos de poder divino, el 50% estaría garantizado para mí y el otro 50% se dividiría en la cuota para los demás dioses. Dentro de esa cuota, cada 1% del poder divino que tenían en el contrato serviría como peso de cuánto recibirían al dividir los 500k puntos de poder divino entre ellos. Así, 10 dioses con derecho al 20% tendrían 10 partes iguales de ese 50%, dejando solo el 5% para cada uno. Si uno de esos 10 dioses tuviera derecho a una parte menor del contrato conmigo, recibiría un porcentaje menor de la cuota del 50%. De esa manera, solo compartirían una porción fija, y yo todavía tendría garantizado el poder divino generado por mi propia divinidad, que era la base de ello. Pero para hacerlo aún más justo, también tendría que agregar que lo valiosa que fuera la divinidad de este dios en esta aplicación también representaría algunos puntos en cuanto recibiría este dios en su parte de la cuota. Como iba a firmar el contrato con Zane ahora, tenía tiempo para definir todo en un contrato con él para no crear problemas a futuro, pero para Lucky tendría que hablar con ella y explicarlo con más detalle para asegurarme de que no quedara insatisfecha y se sintiera engañada. Después de todo, estaría cambiando el acuerdo que habíamos hecho y convirtiéndolo en algo que podría perjudicarla en el futuro. Lo único que se me ocurrió para lidiar con esto fue aumentar el peso de la utilidad de la deidad en la app en la distribución de las cuotas, ya que su deidad era sumamente útil, prácticamente todas las apps usarían su deidad, y ella obtendría una gran porción de esa tajada, aumentando potencialmente sus ganancias en comparación a lo que estaba ganando ahora. Ah, pero solo soy un dios elemental que comenzó su carrera de dios menos de 20 días después de ingresar al mundo divino. Sí, es cierto, quizá me estoy adelantando al pensarlo y planearlo con una carrera tan corta, pero considerando que me podría meter en problemas en el futuro cuando quiera aceptar más dioses en mi panteón, será mejor estar preparado.
Así que mientras me aseguraba de que los mortales estuvieran bien y lidiaba con los demonios usando la divinidad de Lucky de una manera poderosa, mostrándole mi poder a Zane como una especie de advertencia, usé parte de ese tiempo para enfocar mi conciencia en mejorar el contrato que le iba a ofrecer, hasta el punto de que cuando terminé de lidiar con eso y ayudar a los mortales que habían sido afectados tal como había ayudado a los mortales en Aekeris, volé de regreso con Zane y comencé a mostrarle el contrato. Con su incorporación al panteón como deidad en formación, pude dejar muchos detalles vagos, lo que me dio la oportunidad de corregir cualquier detalle que hubiera olvidado en el futuro. Afortunadamente, Zane no estaba preocupado por eso y felizmente firmó el contrato, vinculando nuestras deidades e incluso dándome acceso directo a su deidad. Cuando sentí que el poder del miedo entraba en mi cuerpo, sentí un escalofrío recorrer mi columna y una familiaridad con el miedo y la capacidad de controlar sus emociones fluyó a través de mí. En unos segundos, comencé a ver las grandes posibilidades que tenía esta deidad, lo que me hizo sonreír y permitirle a Zane acceder también a la deidad de la creatividad. Su reacción fue muy diferente a la mía, su mente se confundió mientras trataba de comprender cómo se sentía. Es muy extraño controlar una deidad completa, hace que parezca que mi dominio del miedo es realmente solo una pequeña parte de algo más grande que ni siquiera sabía que existía, dijo Zane fascinado mientras controlaba la energía azul de la creatividad en todo su cuerpo, usando unas cuantas unidades de poder divino para hacer varias cosas. Sí, cuando experimenté la divinidad de Lucky, también me di cuenta de esta diferencia entre nuestras divinidades. Pero eso no significa que tus dioses no tengan potencial, así que no te desanimes. ¿Viste cómo usé el sonido para lidiar con esos demonios? Lo hice con la diosa de las ondas de Lucky. Sonreí, haciendo que su rostro pareciera sorprendido. ¿No era esa tu propia deidad?, preguntó. Negué con la cabeza. No, como sabes, mi divinidad tiene un coste 10 veces superior al de cualquier otra persona, por lo que es más fácil hacer daño con la divinidad de Lucky, así que utilicé mi creatividad para ayudarla a desarrollar mejor su divinidad, y encontrar formas más poderosas y útiles de utilizar su poder, tal como pretendo hacer con tu divinidad. Al oír esto, Zane abrió mucho los ojos y comenzó a sonreír emocionado. De verdad. Gracias, jefe. ¿Jefe?, pregunté confundido. Sí, ahora eres como mi jefe, ¿no? Trabajo para ti, me pagas un salario y hacemos nuestra parte para desarrollar Internet y que sea cada vez más grande, explicó con orgullo. Ver a este chico emo hablándome así me hizo sentir un poco incómoda, pero solo suspiré y lo dejé actuar de esa manera si eso lo hacía feliz. Aún tengo algo de trabajo que hacer en Aekeris, así que te dejaré libre para que hagas lo que quieras, mientras tanto pensaré en algunas ideas para hacerte aplicaciones en internet para que ganes poder divino, pero si tienes alguna idea para eso, puedes enviarme un mensaje en Carrier Pigeon y te escucharé, dije mientras lo saludaba. Zane asintió rápidamente y se despidió antes de desaparecer. Después de ocuparme de él, regresé a Aekeris, donde había dejado a Lucky para cuidar de los mortales que habían sido infectados por demonios, mientras yo revisaba internet para ver si algo malo había sucedido en otras partes de mi dominio. Cuando confirmé que Eldoria era el único lugar afectado, asentí y comencé a planificar cómo trataría con Lucky con respecto al contrato de ingresos para ella. No quería perder la relación con ella, así que quería aportar ideas útiles sobre cómo podría ayudarla y también no ponerme en una mala posición para el crecimiento futuro del panteón. Capítulo 77, Desarrollo de IA. La mejor manera que encontré para hablar con Lucky sobre mi idea fue ser honesto con ella. En lugar de buscar formas de convencerla de forma engañosa y posiblemente perder su confianza en algún momento, decidí simplemente ser honesto con ella y contarle los problemas que pensé que Panteón podría tener y cómo pensé que podría lidiar con ellos sin quedar atrapado en una red de problemas. La idea que decidí fue que realmente usaría la idea que había adaptado de las grandes corporaciones en mi mundo anterior. Internet tendría una división 80-20, donde yo recibiría el 80% del poder divino que Internet recibiera en ganancias, y el otro 20% se dividiría entre los dioses en función de lo útil que fuera su divinidad para obtener todo el poder divino. Para Lucky, esta fue una gran noticia porque no tendría que compartir el poder divino con nadie excepto con Zane, quien solo obtendría una pequeña parte del 20%, mientras que ella, que era muy importante para Internet, obtendría la gran mayoría del 20%. Entonces, en lugar de obtener el 20% del poder divino solo de las partes a las que tenía acceso directo, obtendría el 20% de todo Internet, lo que aumentaría enormemente sus ingresos de poder divino.
Después de escuchar mi explicación, Lucky sonrió mientras se apartaba el pelo azul hacia un lado de la cara. No te preocupes, a mí tampoco se me ocurre una mejor manera de manejar esto, excepto por el hecho de que la forma en que lo has pensado será justa tanto para ti, que creaste la plataforma de internet, como para otros dioses como yo, que nos estamos uniendo y cosechando los beneficios de tu gran base de creyentes. Ver que ella entendía mi punto de vista y era tan comprensiva me hizo suspirar de alivio. Gracias por comprender, Lucky, como tu deidad es extremadamente importante para Internet, como no puedo imaginar Internet sin audio, no necesitas preocuparte por estos cambios, ya que tu parte de las ganancias de Internet siempre será alta, más aún porque podrás disfrutar de muchas ganancias antes de que otros dioses ingresen al panteón. Respondí con una sonrisa sincera. Lo que dije no era mentira, ya que Lucky realmente era muy importante para mí, ya que usar su divinidad para atacar era mucho más económico que usar mi propia divinidad, ya que la de ella no tenía la limitación de 10 veces el costo del poder divino para realizar ataques, así que no haría nada que la pusiera en una muy mala posición, ya que necesitaba su poder para protegerme. Cuando escuchó lo que dije, Lucky sonrió con satisfacción, aparentemente dándose cuenta de que realmente la apreciaba. Después de nuestra discusión, Lucky y yo fuimos a la capital de Aetheris para difundir la información sobre Internet y el resultado de la guerra, tal como lo había hecho en Eldoria para conquistar ese reino. Si la familia real de Aetheris no fuera muy receptiva, no tendría problemas en convocar a otro dragón para destruirlos y tomar ese reino como un reino subordinado de Arcantor. La conquista de Aetheris fue muy bien. Al enterarse que el dios del trueno había sido tan duramente derrotado que nunca regresaría, los mortales se sorprendieron y rápidamente se rindieron ante mí, aumentando el número de creyentes en el dios de Internet en otros 100.000 en cuestión de horas, y ese número posiblemente aumentaría en unos cientos de miles más en los próximos días a medida que la noticia se extendiera al resto del reino, tal como había sucedido en los otros reinos que goberné. Esto finalmente me dio tiempo para comenzar a desarrollar la IA que tanto necesitaba para desarrollar mi Big Data. Para desarrollarlo lo más rápido posible, utilicé mi cuerpo principal en el mundo divino, gastando una gran cantidad de poder divino cada hora para ejecutar pruebas y simulaciones en el desarrollo de esta IA para poder hacerlo lo más rápido posible. A diferencia del costo de crear una nueva aplicación o un nuevo juego, crear una IA me puso en el camino de un dios que estaba tratando de crear vida. Incluso si esa vida era completamente artificial, algo que solo analizaba datos y decidía a través de lógica y patrones cómo reaccionar, estaba muy cerca del camino de realmente crear una vida, por lo que el costo de lo que estaba haciendo era muy alto. El primer paso para hacer algo así era construir un servidor para almacenar los datos. Como ya tenía a mi deidad como servidor, esa parte ya estaba hecha. El segundo paso fue categorizar todas las acciones que los usuarios podían realizar en Internet, ya sea hacer clic en una aplicación, cuánto tiempo pasaban en la pantalla para seleccionar una aplicación, en qué aplicación harían clic después de hacer clic en otra aplicación, definiendo una forma para que la IA entendiera y categorizara los mensajes que la gente escribía, así como varios otros datos que podrían ser extremadamente útiles para perfilar a los usuarios. Una vez completado el proceso de categorización y recolección de los datos, vino la parte más costosa del proceso. En el tercer paso, la IA tuvo que interpretar los datos y, basándose en los patrones presentes en ellos, identificar cómo se sentía el usuario al hacer esto o aquello en Internet, cómo afectaba Internet al estado de ánimo y al pensamiento del usuario y qué información podía extraerse de los datos. Una vez hecha esa interpretación de datos en una forma inicial, vendría seguida de una interpretación de datos en una forma más compleja, donde la IA podría hacer sugerencias y personalizar la experiencia del usuario para mantenerlo más centrado en el uso de Internet, así como separar la información importante para poder acceder a ella en cualquier momento y tratar esa información de la mejor manera posible. Solo para definir estos procesos y desarrollar una IA que pudiera comenzar a seguir estos comandos, pasé un total de 12 horas de desarrollo directo en el mundo divino, o 24 horas en el mundo mortal. Además de un coste de casi 4 millones de puntos de poder divino. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango: un número de creyentes: 1.736.385, 1.871.412. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino:
2.258.876/25.600.000, 3.037.132/25.600.000, 5.614.236 menos 3.713.132. Desarrollo de IA menos 1.122.847, 20%, incluso con los costos de poder divino en los que incurrió tanto en el desarrollo inicial de la IA como en el pago del 20% a Lucky y Zane, todavía obtuve una pequeña ganancia de casi 800k puntos de poder divino al final del día. Del 20% que le pagué a Lucky y Zane, el 90% fue para Lucky y solo el 10% fue para Zane. Esta cantidad se dividió de esta manera porque no había hecho una aplicación para Zane y sería injusto no darle nada, y porque sería injusto darle menos del 90% a Lucky ya que su deidad era la única útil hasta ahora. Tan pronto como Zane recibió la transferencia de poder divino de 112k, inmediatamente me llamó y me agradeció por el poder divino, aunque todavía no había hecho nada en línea. Como divinidad embrionaria de rango 4, solo necesitaba 80k puntos de poder divino para alcanzar el rango 5, y si esta ganancia de poder divino continuaba a este ritmo, era posible que alcanzara el rango 9 al final de la prueba. Al ver su gratitud, simplemente sonreí y le dije que siguiera intentando encontrar usos para su deidad en internet, y que desarrollaría sus aplicaciones en el futuro. Volviendo mi atención a mi IA, hasta ahora solo tenía un modelo muy básico, solo un programa frío y sin vida que simplemente analizaría los datos y me daría las respuestas que necesitaba, ya que ese era el precio que podía pagar ahora, pero con posibilidad de actualizaciones en el futuro. Para comenzar a probar esto, en lugar de ir directamente a Carrier Pigeon, que era la aplicación con la mayor cantidad de datos que la IA tendría que manejar, decidí comenzar con una aplicación más simple. Biblioteca. Tan pronto como usé mi poder divino para activar esta IA para analizar los datos, apareció una pantalla frente a mí mostrando todo el proceso de lo que estaba haciendo esta IA. Aunque habían pasado 30 minutos y habían aparecido algunos resultados, lo ignoré y dejé que la IA trabajara durante algunas horas para darme resultados más precisos. El punto de vista de Jimmy, después de que el dios de las montañas fuera derrotado por el dios de Internet, nuestra vida en Valoria volvió a la tranquilidad que había sido antes de la llegada de los dioses. O mejor dicho, era incluso mejor, ya que no estábamos obligados a adorar al dios de Internet en las iglesias y hacer sacrificios. Ni siquiera nos obligaba a rezarle todos los días de la semana, pero aunque no nos obligaba a rezarle, yo le rezaba 5 veces al día. Todo gracias a Internet que él desarrolló. ¿Quién habría pensado que yo, un simple soldado de un varón, podría saber todas las noticias y chismes de los 4 reinos gobernados por el dios de Internet? O mejor dicho, de 5 reinos, ahora que Aetheris también ha sido tomada por el dios de Internet. A pesar de que tuve una vida sencilla y orgullosa como soldado de un varón, donde pensé que estaba cerca de la cima de lo que podía lograr, después de ver cómo era la vida de las personas en posiciones aún más altas en las grandes ciudades de los reinos, los magos en la escuela de magia Arcantor, los aventureros y todo tipo de cosas que ni siquiera sabía que existían, me sorprendí. Me dio la esperanza de viajar por el mundo, conocer los otros reinos bajo el dios de Internet y experimentar las diferentes comidas y las diferentes historias de la gente en los otros reinos. Pero me di cuenta de que necesitaba energía para hacerlo de forma segura. Desafortunadamente, al dios de Internet no parecía gustarle tanto los guerreros como los magos, a diferencia de los magos, que tenían docenas de libros de conocimiento en Internet, los guerreros solo tenían un libro básico, aunque lo busqué varias veces al día de muchas maneras diferentes, no pude encontrar nada que pudiera ayudarme con mi problema, así como Jimmy no pudo encontrar ninguna guía para guerreros, varios otros usuarios de Internet tuvieron problemas con cosas de las que Adrián no tenía idea, pero con la ayuda de la IA, varios de estos problemas se notarían y sabría dónde mejorar. Capítulo 78, muy útil. Punto de vista del rey Víctor, muchos me llamarían loco después de lo que he hecho, y tal vez incluso Víctor del pasado me llamaría loco después de ver en lo que me he convertido. A diferencia de antes, con un cuerpo rosado y saludable, un cabello largo y rubio y una gran reputación que mantener en mi reino, todo eso ha cambiado ahora. Sentado en mi trono, mi cuerpo ahora era completamente diferente, con cabello blanco, quebradizo y seco, mi piel era de un rojo pálido y sin vida, mis ojos azules ahora eran completamente negros, mientras que 2 pequeños cuernos crecían en mi frente.
Mi gran reputación en Cepirros quedó completamente arruinada después del sacrificio de más de 10.000 personas que llevé a cabo anoche. Al igual que yo, todos mis soldados y sirvientes en el castillo real tenían esa expresión mórbida y piel roja. Todos nos habíamos convertido en demonios. A diferencia de mí, que me convertí en demonio por mi propia voluntad para vengarme del bastardo dios de los vientos del mar que mató a mi esposa mientras intentaba demostrar lo grande que era su polla al venir a mi reino, mis soldados y sirvientes fueron obligados por mí a convertirse en demonios o serían sacrificados para mí. Hubo algunos tontos que se negaron, pero después de usar el nuevo poder que recibí al convertirme en demonio y controlar sus mentes para hacer que se suicidaran frente a todos, los otros soldados entendieron que no había forma de lidiar conmigo y rápidamente se rindieron a mí nuevamente. Aunque ya había destruido la conciencia del dios del viento marino y liberado mi reino del control del chico, sentí que con mi nuevo poder, podría conquistar todo el planeta. Ya había matado a un dios, ¿qué tan difícil podría ser matar a otro? Pero yo no era ningún tonto. Así como los dioses necesitaban las oraciones de los mortales para hacerse más fuertes, ahora que me había convertido en un demonio, necesitaba los sacrificios y la sangre de otros mortales para hacerme más fuerte. El sacrificio de las 10.000 personas de ayer fue suficiente para elevarme de demonio embrionario de rango 1 a rango 2, aumentando mi fuerza y control de mi poder demoníaco en un 10%. Para aumentar mi rango nuevamente, tendría que sacrificar el doble de personas, lo cual no fue ningún problema. Como dejé el resto del sacrificio a mis soldados, su fuerza también aumentó, lo que nos haría aún más fácil organizar el siguiente sacrificio. Dado que la población de Cepirros era de 437.000 habitantes, y Galvaris, el reino vecino que el dios de los vientos del mar había conquistado antes de que yo lo matara, tenía otras 300.000 personas, ya tenía al menos 737.000 personas para sacrificar. Cada rango aumentaría mi fuerza en un 10%, por lo que después de sacrificar estos dos reinos, ya tendría fuerza más que suficiente para lidiar con los dioses de los reinos vecinos, así que solo sería cuestión de tiempo antes de convertirme en el emperador de todo el planeta. Sonriendo, me imaginé sentado en un trono de carne y hueso mientras los más grandes guerreros de los planetas se arrodillaban ante mí. Hombres, preparen el próximo sacrificio, dije con voz ronca y fría y con una sonrisa en los labios. Lo único que quería sentir en ese momento era la sensación de hacerme más fuerte, y nada podría impedirme lograrlo. Especialmente si algunos de mis soldados reúnen suficiente poder demoníaco para convertirse en demonios embrionarios como yo, con un ejército de demonios embrionarios ningún dios podrá controlarme. El punto de vista de Adrián, para entonces la IA ya llevaba 8 horas funcionando y los mortales estaban dormidos. Desde que me convertí en un dios elemental, la cantidad de sueño que necesitaba por noche era menor que cuando solo era una divinidad embrionaria, por lo que incluso si no dormía durante un día o dos en el mundo divino, no me afectaría negativamente de ninguna manera. Aprovechando que había pocos mortales usando internet, centré mi atención en los datos que la IA había analizado de Carrier Pigeon, y quedé bastante satisfecho. Los datos se dividieron en varias categorías. Lo que más gusta a los usuarios. Ficción orientada al entretenimiento, libros de historia orientados al entretenimiento, libros de desarrollo personal, libros de conocimiento mágico, libros de conocimiento agrícola, libros de conocimiento, lo que interesa menos a los usuarios. Libros de filosofía abstracta, libros de poesía erudita, libros de política, lo que interesa a los usuarios, pero no pueden encontrar en la biblioteca. Libros sobre entrenamiento de guerreros, libros sobre plantas venenosas, libros sobre, aunque había una gran lista de datos sin procesar, sabía que tenía que tener cuidado con ellos. Esto se debe a que, si bien la IA lo había ordenado de una manera que parecía muy correcta, todavía había algunas salvedades. Por ejemplo, los libros sobre política podrían parecer poco interesantes y de poca utilidad para los 1,8 millones de usuarios de Internet, ya que solo un pequeño porcentaje de usuarios estaban interesados en esos libros, pero considerando que la tasa de lectura y el gusto por esos libros era muy alta entre la nobleza, esto demostraba que en el nicho que ese libro intentaba complacer, gustaba mucho. Entonces sabía que tenía que realizar algunos ajustes más en la IA antes de poder usar los datos que me proporcionaba como si fueran 100% precisos. Tuve que poner algunos filtros y hacer que la IA analizara los perfiles de los usuarios y determinara a qué grupo pertenecían esos datos, para poder saber la verdadera aprobación de los contenidos de Internet.
Pero aunque hubo errores, como los libros políticos, también hubo aciertos, como la necesidad de libros de entrenamiento de guerreros, algo en lo que no pensé mucho porque no lo recordaba. Así que rápidamente solicité a los profesores libros sobre el tema, y pronto tuve docenas de libros para digitalizar y poner en línea para mis seguidores. El sistema de precios que utilicé para estos libros siguió la misma lógica que los libros del mago. A modo de prueba, incluso le pedí a la IA que avisara solo a los usuarios que mostraban interés en este tema para ver cuál era el resultado y, para mi sorpresa, el 80% de los usuarios que la IA identificó como interesados en este tipo de tema en realidad abrieron la biblioteca y pasaron mucho tiempo estudiando y analizando estos libros, lo que demuestra que la identificación de la audiencia objetivo por parte de la IA ya era decente. Incluso si la IA se equivocó en el 20% de la audiencia, demostró que iba en la dirección correcta. Así que decidí dejar que la IA se concentrara en biblioteca durante otro día completo y mejorara un poco antes de permitirle usar Paloma Mensajera, que tenía mucha información para analizar. Desafortunadamente, al usar una IA tan pesada en el uso del poder divino, el costo de usar Internet también fue alto, lo que provocó que mi ganancia de 0,75 puntos de poder divino por hora de uso del usuario cayera a 0,65 puntos de poder divino por hora. Esto considerando que la IA todavía solo estaba trabajando en biblioteca, que era la aplicación con una de las menores cantidades de datos con las que la IA tenía que lidiar. Si aplicara esto a todas las aplicaciones, sería posible que la ganancia de poder divino por hora cayera aún más, tal vez incluso por debajo de 0,5 puntos de poder divino. Así que tuve que centrarme en optimizarlo lo máximo posible y simplemente lanzar la IA en Internet poco a poco. Afortunadamente, el costo del poder divino para desarrollar la IA ahora era mucho menor, por lo que mi ganancia fue mucho mayor al final del día. Estado del personaje: nombre: Adrián Innovacine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango: un número de creyentes: 1.871.412, 1.954.927. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino: 3.037.132 / 25.600.000, 6.000.000, 2.162 / 25.600.000, 5.082.550 menos 1.101.000, 10. Desarrollo de IA menos 1.016.510, 20%. Aunque gasté poder divino para desarrollar esta IA y perdí una parte de mi beneficio potencial por cada oración, sabía que desarrollarla me sería extremadamente útil. Principalmente porque comencé a notar que el tiempo promedio del usuario aumentaba lentamente debido a los pequeños cambios que estaba realizando en el sitio web según las sugerencias de análisis de la IA. Los cambios en la interfaz de la biblioteca para hacer las cosas menos confusas, la información más clara y algunas partes más refinadas y elegantes, significaron que el tiempo de uso promedio de esta aplicación aumentó en un 10% en solo 2 días de prueba. Si lo uso en todo Internet, aunque suba el coste del poder divino, si elevo mi promedio a 5 oraciones diarias por cada creyente, mi ganancia subiría mucho, compensando completamente el mayor coste de ahora. Así que estuve muy contento con ello. Lo que no sabía en ese momento era que mi período de paz y tranquilidad pronto sería interrumpido por un mensaje urgente de Jaina con noticias de magos de otros reinos debido a las invasiones demoníacas. Capítulo 79, 3 estilos musicales. Saludos, Dios de Internet. He venido a solicitar su presencia para discutir asuntos urgentes que afectan a nuestros territorios, así como buenas noticias desde Lunanix. Nuevos descubrimientos sobre invasiones demoníacas como la de Eldoria están surgiendo en tierras vecinas y requieren una discusión directa y detallada. Espero tu respuesta y tu visita a la Escuela de Magia Arcantor. Con el debido respeto, Jaina Proudstone, archimaga de Arcantor. Al leer el mensaje de Jaina, desvié mi atención del desarrollo de la IA en el que había estado tan concentrado durante los últimos días y sentí curiosidad por la información que habían recibido de los magos de otros reinos y las buenas noticias de Luna. Para lidiar con esta curiosidad, bajé mi conciencia al mundo mortal a través del cuerpo físico de mármol que estaba en la iglesia de Robert y miré a mi alrededor con curiosidad. Aunque normalmente mantenía una vigilancia sencilla alrededor de la iglesia, no había prestado mucha atención a cómo se veía el lugar en las últimas semanas porque tenía cosas más importantes que hacer.
Me sorprendió el aspecto que tenía, porque en pocos días el lugar había sufrido muchas reformas. La principal fue sustituir los muebles y la decoración por opciones de mucha mejor calidad que las que se utilizaban aquí antes. Si antes esta iglesia parecía simplemente un lugar pobre, ahora estaba tomando forma el aspecto impotente que deben tener las iglesias. Los bancos habían sido reemplazados por opciones más bonitas y cómodas, las paredes estaban pintadas con dibujos de la invasión del Doria, la alianza con Lucky, la primera batalla contra Zack. Fue interesante ver estas cosas desde la perspectiva de un mortal. Otro gran cambio fue el espacio de la iglesia, que antes tenía capacidad para solo unas 100 personas cómodamente, ahora ese número ha aumentado a por lo menos 300 personas, y con renovaciones en camino para aumentar la cantidad de personas que pueden caber aún más. No queriendo interrumpir la lección que Robert estaba dando, caminé rápidamente hacia la escuela de magia Arcantor y fui a la oficina de Jaina. Al entrar en la habitación, vi que estaba con Luna, tomando té y comiendo unas galletas. Cuando me vieron llegar, sonrieron y Jaina me saludó con más formalidad y un poco de naturalidad, mostrando su respeto hacia mí, pero no de forma sumisa. Luna, por el contrario, fue mucho más sumisa y se levantó para saludarme. «Hola, señora Tenos», dijo mientras se inclinaba ante mí. «Hola Luna, Jaina me dijo que tienes buenas noticias para mí». Pregunté mientras me sentaba a la mesa con ellos y probaba una galleta para ver si podía sentir algo. Lamentablemente, tener un cuerpo de mármol no me permitió saborearlo, pero como dios de la creatividad, pude usar algo de poder divino para simular el sabor de esta galleta y disfrutarla como los mortales. Si otros dioses menores supieran que gasté 300 de poder divino solo para comer unas galletas, se volverían locos. Sí, Lora Tenos, por alguna razón, sentí que mi creatividad se disparaba mientras pensaba en letras para preparar para internet, me ayudó mucho. Dijo emocionada, con su largo cabello azul arremolinándose a su alrededor. Esta es una información que no mucha gente conoce, pero el dios de internet es también el dios de la creatividad, así que si rezas al dios de internet con sinceridad, con cada oración que dices, tu creatividad sube un nivel, hasta el punto que si se mantiene una constancia de oraciones sinceras durante varios días, el cambio puede ser grande, dije con una sonrisa ante el asombro de Luna y Jaina. Luna porque podía recibir más creatividad mientras rezaba, y Jaina porque descubrió que el dios de internet tenía otra deidad. Claro, esa no es la única razón. Cuando le conté al dios de internet sobre tu situación y lo especial que eres, él decidió invertir en ti y te dio la bendición de la creatividad, que es probablemente la razón por la que sientes que tu creatividad se dispara, dije. Dije antes de tomar un sorbo de mi té. ¿En serio?, preguntó Luna en estado de shock mientras miraba hacia arriba sorprendida. ¿El dios de internet realmente se interesó en mí y decidió invertir en mí? Creo que ahora es el mejor momento para que le cuentes a Lora Tenos sobre tus logros, Luna, dijo Jaina en voz baja desde un costado, devolviendo a la joven a la realidad. Al oír esto, Luna se dio cuenta de que había perdido la concentración y regresó hacia mí con la gran sonrisa todavía en su rostro. Me reuní con mi familia y juntos logramos producir un total de 45 canciones, dijo emocionada antes de cambiar a una expresión ligeramente avergonzada. A pesar de haber sido bendecida con la bendición de la creatividad, todavía no pude crear 45 canciones con el estilo que Lora Tenos me mostró, por lo que solo 20 de estas canciones tienen un estilo más juvenil y romántico, otras 20 canciones tienen un estilo más clásico y académico como solemos hacer, y las últimas 5 canciones tienen un estilo diferente. Cuando la escuché decir eso sobre el último estilo de canciones, me quedé confundido. ¿Qué quieres decir con diferente?, pregunté. Creo que la mejor manera es demostrarlo, dijo mientras cogía un instrumento parecido a una guitarra. Cuando empezó a tocar, me di cuenta de que estaba utilizando la idea del ritmo que le había mostrado con las canciones románticas más simples que se centraban en la gente común. La melodía era sencilla y pegadiza, y cuando la escuché cantarla, me sorprendí. En tus ojos veo el mar, tan profundo e infinito, tu sonrisa ilumina la noche como un dulce clarín, las estrellas del cielo bailan al ritmo de nuestro amor, en tus brazos encontré mi paz, mi paloma eterna. La voz de Luna era tan hermosa que estaba seguro de que podría competir con cantantes profesionales de mi viejo mundo y ganar sin demasiados problemas. Cuando terminó de cantar, Luna me miró expectante, pero si la sonrisa en mi rostro no fuera suficiente, reforcé verbalmente lo contenta que estaba. Bien hecho, Luna, esta canción está a la altura de los estándares que el dios de internet y yo teníamos en mente para Mystic Melody, estoy seguro de que esta canción será un gran éxito entre la gente común.
La felicité, haciéndola sonreír de emoción y alivio, antes de mostrarme el estilo de música más clásico. Al igual que la música clásica de mi antiguo mundo, el enfoque estaba solo en los instrumentos, con el canto solo en algunas partes más específicas, con el enfoque principal en la voz del artista y el rango vocal, haciendo de su voz un instrumento como los demás, en lugar de las letras en sí. Lo cual no me cayó muy bien porque no podía reproducir tantos instrumentos tocados al mismo tiempo mientras cantaba con la precisión necesaria para la canción, pero aún así me gustó mucho porque sabía que sería un éxito entre los nobles. Ahora bien, lo que me atrajo fue el tercer estilo, que hasta ahora no me había explicado muy bien. Nerviosa, Luna finalmente comenzó a explicármelo. Sobre el tercer estilo, en lugar de centrarse solo en la letra o la musicalidad de los instrumentos como el primer y segundo estilo, el tercer estilo es más complejo, con el enfoque en la parte visual de la música, dijo avergonzada. ¿Qué quieres decir con la parte visual de una canción? Pregunté confundido. Asintiendo con la cabeza sin dar explicaciones, Luna levantó su dedo y usó su magia para hacer que la guitarra comenzara a tocar sola. Sorprendentemente, cuando el sonido salió del instrumento, notas musicales mágicas comenzaron a surgir del instrumento y a cambiar de forma en el aire. La melodía tocada era la misma que la primera canción que Luna había tocado, con letras que ella había cantado sobre ojos que veían océanos, las notas musicales mágicas reproducían imágenes de océanos tal como la música los representaba. Todo lo que decía la letra, las notas musicales mágicas se representaban visualmente de tal manera que realmente podía ver todo lo que Luna estaba tratando de representar, como un video musical, pero hecho con magia. Cuando Luna terminó de tocar esta canción, quise hacerle muchas preguntas, pero ella comenzó a tambalearse en su asiento y se desmayó. Sorprendido, extendí la mano y atrapé a Luna antes de que cayera al suelo y la coloqué suavemente en la silla en la que estaba sentada cuando llegué. Aunque débil, Luna me miró con expresión expectante, esperando mi reacción. ¿Qué te pareció el tercer estilo de música, Lora Tenos? Preguntó con voz débil, lo que ya entendí que se debía a que casi no me quedaba maná en el cuerpo, ya que lo había gastado casi todo en esta actuación. Sonriéndole, le respondí con sinceridad. Eso fue increíble, Luna, no tienes idea de lo útil que será para el dios de Internet. ¿En serio? Estoy feliz de poder ayudar, respondió débilmente antes de desplomarse en mis brazos mientras la sentaba en la silla. Ella no tenía idea de que esta forma de mostrar imágenes a través de la magia realmente me había ayudado mucho en términos de estudiar y desarrollar posibilidades para una posible forma de publicar vídeos en Internet en el futuro. Claro, todavía era una idea muy embrionaria que requería una cantidad absurda de maná o poder divino por segundo para seguir funcionando, pero confiaba en que sería capaz de descifrarla y usarla de una mejor manera en el futuro. Con las 40 canciones que ella y su familia habían hecho para Internet, ahora podía grabarlas tocándolas y poner todas esas canciones en Internet, y finalmente aparecería la nueva aplicación. Pero primero tenía que discutir algunos asuntos serios con Jaina, quien me miró preocupada. Capítulo 80, Estado de guerra. Jaina simplemente ignoró a Luna, que estaba desmayada en la silla, mientras me miraba preocupada. Ella agitó su mano y una tenue luz violeta flotó desde las puntas de sus dedos hasta la cabeza de Luna, confundiéndome. Al notar mi confusión, Jaina explicó. Solo para asegurarnos de que no se despierte durante nuestra conversación, no te preocupes, es inofensivo. Al darme cuenta de que este hechizo era solo para mantener a Luna dormida, me relajé y me concentré en ella. Después de que nos advertiste sobre los demonios que aparecían en el mundo, advertimos a los magos de otros reinos que ya tienen acceso a Internet que estuvieran atentos, y recibimos información preocupante, dijo Jaina mientras agitaba su mano e hizo que un mapa flotara desde el estante a su lado y se abriera frente a nosotros. La practicidad de la magia es realmente fascinante, señalando un reino llamado Galvaris, que estaba adyacente a Eteris, Jaina comenzó a explicar la información que había recibido. Uno de nuestros magos en Galvaris nos informó que hace 2 días hubo una batalla entre el dios de los vientos del mar y el dios de las heladas nocturnas, dijo. Al escuchar a estos dioses, pude ver los rostros de 2 estudiantes de la escuela divina, que no eran muy importantes y apenas los recordaba, pero ahora que era un dios elemental, mi memoria era mucho mejor. ¿Quién ganó la batalla? Pregunté, ligeramente interesado. El dios de los vientos del mar, que aparentemente aprovechó las horas del día para atacar Galvaris y obtener la victoria. Pero ese no es el punto.
Al parecer, después de dominar Galvaris, el dios de los vientos comenzó a regresar a Cepiros, con la intención de descansar mientras absorbía más poder divino de sus seguidores en ese reino, cuando comenzaron a llover meteoritos y el meteorito más grande cayó sobre la capital de Cepiros y algunos más pequeños sobre Galvaris. Cuando oí lo de los meteoritos, comencé a preocuparme, especialmente por la noticia de que el meteorito más grande podría haber sido la cápsula con mayor poder demoníaco. Al parecer el meteorito más grande cayó sobre la capital de Cepiros y la gente está huyendo hacia allí como si hubiera estallado una plaga, con informes de demonios de piel roja, pero ninguna prueba concreta, explicó Jaina. 2 meteoritos pequeños cayeron sobre Galvaris y comenzaron a causar un gran desastre en ese reino, y sin un dios que proteja a la población, los guerreros y magos no son capaces de defender a la población común y muchos ya han comenzado a huir, incluido nuestro mago que estaba trabajando allí. Con noticias como esas, tuve que ponerme serio. Por lo que Lucky me había contado sobre los demonios, lo que recordaba de las lecciones que nos habían enseñado los maestros y lo que había visto personalmente, los demonios se hacían más fuertes con cada alma que absorbían y mataban. Teniendo en cuenta que una gran cápsula cayó sobre la capital de Cepiros, es muy probable que un mortal absorbiera todo ese poder demoníaco y se convirtiera en un demonio embrionario. Un poder así es mayor incluso que el de los señores de la guerra y los archimagos. Con tal poder y un reino entero para absorber almas, solo tomaría unos pocos días para que el mortal que absorbiera la mayor cantidad de poder demoníaco que cayera en las cápsulas se convirtiera en un demonio embrionario de rango 9. Teniendo en cuenta que su poder se vuelve un 10% más eficiente con cada nivel, el poder de un demonio embrionario de rango 9 es al menos un 50% más fuerte que el de un dios embrionario de rango 9, lo que es peor, a diferencia de dioses como yo que necesitan que los creyentes nos oren cada semana, los demonios solo necesitan matar a los creyentes para volverse más fuertes. No les importaba la sostenibilidad de la fuente de su poder porque no podían hacerse más fuertes 2 veces con el mismo mortal. Esto significaba que mientras los mortales eran como vacas lecheras para los dioses, los demonios ignoraban por completo la leche que salía de la vaca y solo se preocupaban por la carne. ¿Tiene el mago alguna estimación de la población de Cepiros y Galvaris? ¿Cuántas personas han sido infectadas ya por los demonios? Pregunté con voz seria. La estimación es imprecisa, pero se calcula que al menos 50.000 personas se han convertido en demonios en Galvaris en los últimos 2 días. En cuanto a Cepiros, ni siquiera puede imaginarlo, respondió Jaina con voz grave. Si en Galvaris han muerto 50.000 personas, es probable que ya haya un demonio embrionario allí, o que aparezca uno en los próximos días. En cuanto a Cepiros, teniendo en cuenta que la cápsula más grande cayó allí, el número de muertos ya debe ser de más de 100.000. Incluso si solo el 30% de las almas de esas 100.000 personas fueran para su líder, eso todavía serían 30.000 puntos de poder demoníaco para él, lo que ya debe haberlo convertido en un demonio embrionario de rango 3, mientras que los dioses son considerados magos, que usan el poder divino para controlar el dominio de nuestra divinidad para ataques a distancia, usando el poder divino como consumible de la misma manera que los magos usan el maná. Los demonios son como guerreros, que usan todo su poder demoníaco para mejorar sus cuerpos y convertirse en máquinas de matar cada vez más perfectas. A diferencia de los dioses, que tenían que almacenar poder divino para usarlo en la batalla, los demonios pueden usarlo directamente sobre sí mismos, aumentando su poder base en un 10% por cada rango que ganen. Si permito que los demonios sigan propagándose en este pequeño mundo, en unas pocas semanas este mundo se convertirá en un mundo demoníaco y no quedarán creyentes que me oren. Eso no se podía tolerar. Jaina, tanto Arcantor como los otros 4 reinos bajo mi mando deben entrar en estado de guerra. Cualquier señal de demonios debe ser reportada lo antes posible. Se debe formar un ejército en los 5 reinos y todos deben prepararse para una batalla inminente, dije con la voz más seria que había usado desde que llegué al mundo mortal. Aunque no afectara directamente mi vida, no permitiría que los demonios mataran a mis creyentes, personas que ponen su esperanza en mí. Si pudiera, incluso usaría mi poder divino directamente para destruir los 2 reinos que ya sabía que habían sido invadidos por demonios, pero considerando la fuerza de los demonios embrionarios, debería guardar mi enfoque para ellos mientras dejaba a los demonios más débiles para que mis creyentes se ocuparan de ellos. No tengo información sobre cuántos demonios embrionarios hay entre los enemigos, y aunque tengo el doble de fuerza que una deidad embrionaria de rango 9, si hay docenas de demonios embrionarios entre los enemigos, ¿qué haría?
pero no les permitiría expandirse más. ¿Necesitas que Arcantor y Eldoria envíen soldados a Aetheris? ¿Ese es el reino más cercano a los demonios?, preguntó Jaina. Sí, separad un porcentaje de los soldados de Arcantor y Eldoria para enviarlos a Aetheris, yo me pondré en contacto con los representantes de Valoria y Noverá para que hagan lo mismo. Mientras tanto, el resto del ejército debe permanecer en alerta para que nada pueda infiltrarse en los 4 reinos. Le expliqué. Jaina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Usando medios de transporte normales, los mismos que usan los mercaderes para viajar de un reino a otro, el ejército tardaría semanas en salir de Arcantor y llegar a Aetheris, pero con los magos usando hechizos para acelerarlo, este viaje podría completarse en 3 días como máximo, dijo dejándome satisfecho. Está bien, ocúpate de las cosas necesarias en Arcantor y Eldoria y yo me encargaré de las demás. Por ahora, iré a Aetheris y me quedaré allí con mi conciencia, así que si necesitas algo, puedes llamarme por internet. Le expliqué que sacaría mi conciencia de este cuerpo de mármol y la dejaría en su oficina, sin tener tiempo de volver a la iglesia. A Jaina no le importó y dejó mi cuerpo de mármol en su oficina, junto a Luna, que todavía dormía pacíficamente, sin darse cuenta del caos que vendría con el siguiente mensaje. Mientras Jaina se ocupaba de las cosas en esos 2 reinos, envió un mensaje al rey de Valoria, explicándole la situación y pidiéndole su apoyo esta vez, así como estar preparados para cualquier eventualidad que pudiera surgir, y luego llamé a Lucky y Zane. Cuando oyeron la noticia que les había contado, se podía ver la preocupación en sus caras, pero entendieron lo que había que hacer y comenzaron a prepararse para la guerra una vez más. Cuando terminamos de discutir y planificar lo que había que hacer, ya había caído la noche y había comenzado el día número 40 del juicio. Solo quedaban 20 días del mundo mortal para completar la prueba y solo 10 días del mundo divino, pero incluso con 1/3 del tiempo total restante, sentí que estos 20 días eran muy pocos y que pasarían más rápido de lo que me hubiera gustado.